Leyes de Kirchhoff, circuito en serie. La primera ley de Kirchhoff, o ley de conservación de la corriente, establece que, en cualquier circuito, la suma de las corrientes que llega a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Por ejemplo, en un toma corriente, la corriente entra a la carga por un conductor llamado de fase. La corriente hace funcionar la carga o el equipo y sale por el conductor que se llama neutro. Es decir, la corriente que entra a un punto es la misma que sale de él. En un molino, la corriente de agua los hace funcionar y sigue su camino. La corriente se conserva. En un contacto con dos equipos conectados, la corriente que llega por la fase llega al nodo y se divide en dos caminos. La energía entra por las fases de los equipos y la corriente regresa por el nodo de cada uno de ellos. Entonces se dice, la corriente que sale de un punto es la suma de las corrientes que regresan a él, ya sea en un contacto o una carga. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de conservación de los voltajes. En un circuito cerrado, la suma de los voltajes de las cargas es igual al voltaje de la fuente. Por ejemplo, en un circuito como este, el voltaje de la fuente se reparte entre el microondas y el tostador. La suma de estos es el voltaje de la fuente. Entonces podemos decir, si los voltajes se reparten en los equipos, estos ya no funcionarán adecuadamente, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff. Esto da paso a lo que es un circuito en serie, que es cuando los elementos están unidos uno tras otro por un solo punto o un solo conductor. Esa es la característica principal de un circuito en serie. También se puede decir que un circuito en serie es aquel donde la corriente que circula y pasa por todas las cargas es la misma. La corriente tiene un solo camino por el cual circular, cumpliendo así con la primera ley. Asimismo, la suma de los voltajes en cada resistencia es el voltaje de la fuente, cumpliendo así con la segunda ley. Supongamos que tenemos un circuito en serie, con una fuente de 120 voltios y tres resistencias, una de 15 ohmios y dos de 10 ohmios. Para esto hay que establecer la corriente y el voltaje en cada una de las resistencias. Para ello debemos convertir este circuito en uno equivalente, que representa el comportamiento de todo el circuito. Para esto se determina la resistencia equivalente a la sumatoria de todas las resistencias. Para este caso tenemos tres resistencias, una de 15, más 10 y más 10 ohmios, dando un total de 35 ohmios, lo que representa a la resistencia original del circuito. Con esto podemos determinar la corriente que circula por el circuito utilizando la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a la tensión dividida entre la resistencia, es decir, 120 para 35, lo que me da 3.42 amperios. Esta corriente de 3.42 amperios circula por cada una de las resistencias. Ahora, el voltaje, ¿cómo se comporta? Esos 120 volts se reparten para cada una de las cargas. Partiendo de la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, tenemos que el voltaje en la resistencia 1 es 15 ohmios por 3.42 amperios igual a 51.6 voltios. El voltaje 2 y el voltaje 3 van a ser los mismos, por lo tanto, 10 por 3.42, 34.2 voltios. Según la ley de Kirchhoff, la suma de los voltajes de las cargas es el voltaje de la fuente. Es decir, si sumamos todos estos valores, nos debe dar el valor de la fuente, es decir, 120 voltios, comprobando que el cálculo es correcto.